haya dado. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema muy importante. Vamos a hacer más para allá. Ya, la histología especializada del corazón y de los vasos sanguíneos. Ya hemos hablado algo sobre los vasos sanguíneos, recuerdan, los endotelios. El corazón también creo que hemos hablado algo. Bueno, pero ahorita vamos a ir en más detalle. Histología del corazón. El corazón en los mamíferos se encuentra conformado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas reciben la sangre mediante las venas y los ventrículos impulsan la sangre a través de las arterias y por lo cual son musculosos. Los ventrículos tienen más grosor por la capa muscular. Principalmente el ventrículo izquierdo, desde donde sale la circulación mayor. Las aurículas y los ventrículos se encuentran separados por un tabique intermedio. El corazón funcionalmente se encuentra dividido en 2 partes. Funcionalmente, miren, esto es funcionalmente, anatómicamente 4 cavidades, ¿no? Pero funcionalmente en 2 partes. Corazón derecho y corazón izquierdo. En cada una de estas partes encontramos 2 orificios con válvulas que evitan el reflujo de la sangre desde el ventrículo hacia la aurícula y que son las válvulas tricúspide del lado derecho y la válvula mitral o bicúspide del lado izquierdo. El corazón se encuentra conformado principalmente por células musculares estriadas cardíacas, las cuales solamente se las encuentra en este órgano. Solamente en el corazón vamos a encontrar células musculares estriadas cardíacas. Las paredes de las aurículas y de los ventrículos se encuentran conformadas por 3 capas histológicas. Desde afuera hacia adentro vamos a encontrar el pericardio, el miocardio y la más interna, el endocardio. Pericardio. Se encuentra recubierto por una capa de células mesoteliales que conforman la hoja visceral del pericardio, llamado epicardio. Miocardio. Es la capa media del corazón. Es muscular y es más gruesa en los ventrículos que en las aurículas. Lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Los ventrículos son más musculosos. El endocardio es la capa más interna del corazón y se encuentra en contacto directo con la sangre, por lo cual se encuentra tapizada por endotelio. Las paredes del corazón se encuentran conformadas por el músculo cardíaco, el cual es capaz de realizar contracciones rítmicas que impulsan la sangre hacia los vasos sanguíneos. Como órgano que es, recibe los nutrientes necesarios a través de las arterias coronarias y realiza su drenaje mediante las venas cardíacas. Sístole y diástole. Sístole se refiere a la contracción de los ventrículos. Diástole es la relajación de los ventrículos. Pasamos ahora a ver la histología de los vasos sanguíneos. Las arterias llevan la sangre con nutrientes desde el corazón hacia todo el cuerpo del animal mediante la sangre arterial. Las arterias conducen la sangre que sale desde los ventrículos del corazón. Tienen un menor calibre, grosor o diámetro que las
venas. En función de su tamaño existen 4 tipos de arterias. Arterias grandes o elásticas, arterias medianas o musculares, arterias pequeñas y arteriolas. Arterias grandes o elásticas. La sangre que sale del corazón lo hace a través de los ventrículos y mediante las 2 grandes arterias, la arteria aorta y la arteria pulmonar. La arteria aorta sale desde el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar desde el ventrículo derecho. También existen otras grandes arterias como las carótidas, ilíacas, brachiocefálicas. Posee gran cantidad de fibras elásticas en sus túnicas, las cuales les permiten recuperar su calibre luego de una gran expansión. Además presentan una capa íntima gruesa. La capa subendotelial presenta tejido conectivo con colágeno y abundantes fibras elásticas y algunas células musculares lisas. Las arterias medianas o musculares. Su diámetro varía entre 0.1 a 10 milímetros. Poseen menos fibras elásticas y más fibras musculares. Son la gran mayoría de las arterias del cuerpo del animal. Arterias pequeñas y arteriolas. Arteriola es una arteria pequeña que conduce la sangre directamente hacia los capilares arteriales. Se las distingue entre arterias pequeñas y arteriolas por el número de capas de células musculares lisas, siendo arteriolas cuando poseen máximo 2 capas y su diámetro es de alrededor de los 30 micras. La arteria pequeña posee entre 3 a 8 capas de musculatura lisa. Las arteriolas son las principales responsables de la regulación de la presión sanguínea. Las arterias y arteriolas tienen las paredes más gruesas que las venas y vénulas, y es porque reciben sangre con mayor presión sanguínea. Las venas recogen y llevan la sangre con desechos, con dióxido de carbono y con hormonas desde los tejidos del cuerpo hacia el corazón. Tienen la misma estructura histológica que las arterias, pero con la diferencia de que su capa media no es tan desarrollada ni muscular y presentan mayores diámetros que las arterias. Las venas de los miembros anteriores y posteriores, ¿no?, de los miembros de las patitas de los animales, poseen válvulas, las cuales impiden que la sangre regrese hacia abajo por la fuerza de la gravedad y se dificulte su llegada al corazón. Así que estas válvulas son como llaves de paso, hablando coloquialmente, ¿no? Y eso va a impedir que haya un reflujo, que la sangre se regrese. Una vez que pasa, ya no se regresa porque estas válvulas impiden ese reflujo, ese regreso de la sangre. De acuerdo a su tamaño, existen 3 tipos de venas: grandes, medianas y vénulas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Venas grandes son aquellas que poseen un diámetro mayor a los 10 milímetros. Venas medianas poseen un diámetro menor de 10 milímetros y son la mayoría de venas en el cuerpo. Vénulas son las venas más pequeñas. Existen de 2 tipos: postcapilares y musculares. Las vénulas musculares se ubican luego de las postcapilares, por lo que son menos pequeñas y con aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Los capilares.
Son los vasos sanguíneos con un diámetro muy pequeño. A veces son más estrechos, tienen una luz, un lumen, un diámetro menor que un glóbulo rojo. Aquí se produce, en los capilares, se produce el intercambio de moléculas entre las células de los tejidos y la sangre. Los capilares están conformados solamente por una capa endotelial y una lámina basal. Forman redes vasculares enormemente extensas en el organismo para irrigar a todos los órganos. La irrigación capilar ocurre por perfusión. Los capilares son los vasos sanguíneos extremadamente finos, suaves y elásticos, que irrigan directamente por perfusión a los tejidos de un cuerpo, llevándoles sus nutrientes y retirándoles sus materiales de desecho y sus productos, como las hormonas. ¿Qué es perfusión? Es el mecanismo mediante el cual las células se alimentan con el oxígeno y los nutrientes para funcionar adecuadamente. Perfusión viene de perfundir y corresponde al ingreso de un líquido en forma lenta, pero sostenida hacia un organismo. La presión sanguínea es la fuerza que se produce contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre hacia el cuerpo. Constituye uno de los principales signos vitales. Disminuye a medida que la sangre se mueve hacia las arterias pequeñas, arteriolas, capilares y venas. Generalmente se refiere a la presión arterial. Ya, pasamos a este otro tema que es el corazón fetal. Hay diferencias entre el corazón fetal y el corazón ya post-nacimiento. Vamos a ver en qué consiste. El corazón fetal. Fisiológicamente, durante la fase embrionaria existe una comunicación entre las aurículas o comunicación intraauricular. Y esto ocurre mediante el agujero oval, para así desviar la sangre que iría hacia los pulmones antes del nacimiento. Y debido a que los pulmones fetales son inactivos, entonces la sangre queda atrapada, no va hacia los pulmones porque los pulmones no están activos, ¿no? en el corazón fetal. Post-nacimiento. Luego del nacimiento, este agujero oval se cerrará. Ya no va a ser permeable, ya va a estar cerradito en algunas semanas. De no ocurrir, se presentará la patología, la enfermedad, conocida como persistencia del agujero oval, que su gravedad dependerá del tamaño del agujero. Incluso existen personas que nunca se les ha cerrado completamente, claro, pero mínimamente, ¿no? Este agujero ha permanecido abierto, pero en un diámetro muy, muy pequeñito, y esa persona ha podido sobrevivir. Pero si no se cierra este agujero, puede ser incompatible con la vida. Así que esto puede suceder. En el corazón fetal también se presenta el ductus arterioso, el cual es una comunicación vital fisiológica entre las arterias, aorta y pulmonar, la cual debería cerrarse post-nacimiento. De no cerrarse ocurre la patología ductus arterioso persistente. El ductus arterioso persistente produce soplos
taquicardia, pulso anormal, policnia, apnea y hepatomegalia. Son dos los tratamientos. Farmacológico es la primera opción. Y de no resultar este tratamiento a base de medicinas, se procederá a la cirugía. Cuando el ductus arterioso persistente es pequeño, es relativamente asintomático. No manifiesta signología. El médico no lo diagnostica mediante signología. Y muchas veces con el desarrollo y crecimiento cardíaco, este ductus arterioso persistente se reduce, disminuye. De ser grande el ductus arterioso persistente, sí se debe proceder a la cirugía. Corazón de mora. Ocurre en los lechones, ¿no? Los cerditos, chanchitos. Ya, ocurre en los lechones y generalmente por las deficiencias nutricionales, principalmente del selenio y de la vitamina E. Muchas veces sin signos clínicos, ocurriendo las muertes súbitas o el debilitamiento y aparecimiento de otras enfermedades. Ocurre principalmente el aumento del tamaño del corazón, con hemorragias cardíacas severas, dando el aspecto característico de una mora. Ya, ahora vamos a hablar sobre la parte fisiológica del corazón, ¿no? Ya habíamos dicho que se dividía en corazón derecho y en corazón izquierdo. El corazón derecho, llamado así al conjunto conformado por la aurícula y el ventrículo derecho. La aurícula derecha recibe la sangre venosa del cuerpo animal mediante las venas cavas superior e inferior. Existe la válvula tricúspide entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Luego el ventrículo derecho impulsará la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Y entre el ventrículo y la arteria se encuentra la válvula pulmonar. El corazón izquierdo. La aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada proveniente de los pulmones a través de las venas pulmonares. Posee la válvula bicúspide o mitral entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, que es el más musculoso, impulsará la sangre hacia todo el cuerpo a través de la arteria aorta, como también de la válvula aórtica. Bueno, eso es la parte histológica del corazón y de los vasos sanguíneos, ¿no? Esto ustedes lo van a ver en anatomía, fisiología, fisiopatología, en otras materias más adelante, pero cada uno enfocado desde el punto de vista de la asignatura, ¿no? Aquí lo estamos enfocando desde la parte histológica, así que más adelante lo van a ver desde la parte fisiológica o patológica o semiológica. La semiología es la manifestación de los signos o de los síntomas que presentan los animales cuando tienen en este caso, una patología cardíaca. Se habló de soplos, se habló de arritmias. Entonces, eso lo van a ver más adelante o en patología médica. ¿Ya? Son materias que ya les enfoca este mismo tema del corazón y aparato circulatorio, pero desde otro punto